¿Qué harías si descubrieras que tu pareja te engaña con tu amigo? Yo tomé una decisión inesperada, y aquí te cuento cómo reaccionó. Carlos, un hombre meticuloso y dedicado, nunca imaginó que su rutina ordenada y tranquila ocultaba una traición. Era un martes cualquiera cuando encontró, por accidente, un mensaje en el teléfono de Elena, su esposa. No era un simple intercambio de palabras, era una confesión de amor destinada a alguien más. El remitente, Santiago, un amigo cercano. El corazón de Carlos se detuvo por un instante. Aunque sentía que algo en su matrimonio no estaba bien, nunca pensó que su confianza sería traicionada de esa manera. En lugar de confrontarla de inmediato, Carlos decidió observar en silencio. A lo largo de la semana, notó pequeños cambios en Elena, su distancia emocional, las salidas imprevistas, y esa forma casi imperceptible de evitar mirarlo directamente a los ojos. Decidió no actuar por impulsos. Necesitaba confirmar sus sospechas y planear con cuidado. Sabía que precipitarse podría darle a Elena la ventaja que él no estaba dispuesto a conceder. Carlos se sentó frente a su escritorio, con una libreta abierta, y comenzó a escribir su plan. No se trataba solo de exponer la infidelidad. Quería que Elena sintiera el peso de su traición, pero con elegancia y precisión. Carlos sabía que, por sí solo, no podía reunir todas las pruebas necesarias. Decidió contratar a Mario, un investigador privado con amplia experiencia en casos de infidelidad. Mario era discreto y efectivo, justo lo que Carlos necesitaba. ¿Qué desea obtener de esto?, preguntó Mario mientras revisaba un expediente. Pruebas claras, fotos, horarios, cualquier cosa que deje en evidencia lo que están haciendo. Pero hazlo rápido y sin errores, respondió Carlos con determinación. Mario aceptó el caso y empezó a seguir a Elena. Durante una semana, Carlos recibió actualizaciones constantes. Fotografías de Elena entrando y saliendo de un restaurante, mensajes interceptados que confirmaban su relación con Santiago, y un itinerario detallado de sus encuentros. Carlos revisaba cada prueba en silencio, sintiendo cómo su corazón se endurecía con cada nuevo hallazgo. En algún momento, pensó en confrontar a Elena directamente, pero la rabia era contenida por su deseo de manejar la situación con inteligencia. Esto no será un simple escándalo, pensó. Quiero que sienta lo mismo que yo sentí al descubrirlo. Con las pruebas en mano, Carlos pasó al siguiente paso de su plan: seleccionar el lugar y el momento perfectos para confrontarla. Elena y Santiago habían reservado una cena en un exclusivo restaurante esa semana. Mario, fiel a su estilo, había conseguido incluso la hora exacta y el número de mesa. Carlos decidió que sería allí donde haría su movimiento. Preparó una carta de divorcio que detallaba los motivos de la separación, junto con copias de las pruebas. Pero no era una simple carta. Cada palabra había sido cuidadosamente escogida para dejar en claro que Carlos sabía todo, pero sin caer en la vulgaridad o el escándalo. La noche de la cena, Carlos llegó al restaurante antes que ellos. Desde un rincón apartado, observó cómo Elena y Santiago se acomodaban en la mesa, riendo y compartiendo miradas cómplices. Cada gesto de cercanía entre ellos era como una daga en el corazón de Carlos, pero se mantuvo firme. «Es ahora o nunca», pensó mientras entregaba el sobre al mesero con instrucciones precisas. El mesero, ajeno al contenido del sobre, se acercó a la mesa con una sonrisa profesional. «Señora Elena, este sobre es para usted», dijo con tono amable mientras lo colocaba junto al plato principal. Elena lo miró con extrañeza, pero agradeció educadamente. Mientras abría el sobre, Carlos no pudo evitar observar cómo su rostro cambiaba. Primero fue confusión, luego incredulidad, y finalmente, un leve rastro de pánico. Santiago, sentado frente a ella, preguntó: «¿Todo bien?». Elena no respondió de inmediato. Sus manos temblaban mientras hojeaba las pruebas anexas a la carta de divorcio. Su mirada se cruzó con la de Carlos, quien estaba en un rincón del restaurante, observándola con una expresión de absoluta calma. El silencio se volvió incómodo. Santiago tomó una de las hojas y su rostro también se transformó. «¿Qué significa esto, Elena?», preguntó, visiblemente molesto. Carlos, sin perder la compostura, se levantó de su mesa y se acercó lentamente. Carlos llegó a la mesa con pasos firmes y una sonrisa que no reflejaba alegría, sino satisfacción. «Buenas noches, Elena». «Santiago», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Elena intentó hablar, pero las palabras no salieron. Santiago lo miró desafiante, pero Carlos no le dio importancia. Sacó una copia adicional de la carta y la dejó sobre la mesa. «Pensé que este sería el lugar ideal para entregar esto»,
dijo, con una calma que contrastaba con la tensión en el aire. Elena, aún en shock, intentó justificarse. Carlos, puedo explicarlo. No necesito explicaciones, la interrumpió. Todo está ahí, claro y documentado. Solo vine a asegurarme de que recibieras la carta en persona. Ahora puedes continuar con tu cena. Sin más palabras, Carlos se giró y salió del restaurante, dejando atrás a una Elena destruida y un Santiago visiblemente incómodo. La primera etapa de su plan había sido un éxito, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Elena regresó a casa esa noche con el rostro pálido y la mente inundada de preguntas. Santiago había intentado consolarla, pero la vergüenza de haber sido expuesta de manera tan pública la había dejado sin palabras. Se encerró en la habitación principal, observando las pruebas que Carlos le había entregado. Cada fotografía, cada mensaje, cada detalle era una evidencia innegable de su traición. En su interior, luchaba con una mezcla de culpa y resentimiento. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero también se sentía furiosa con Carlos por haber orquestado esa humillación. ¿Por qué no hablar con ella directamente? ¿Por qué hacerlo así? Mientras tanto, Carlos estaba en su apartamento temporal. Había preparado ese lugar semanas antes como parte de su estrategia para distanciarse de Elena. Sentado frente a una copa de vino, reflexionaba sobre lo que acababa de hacer. Por más satisfactorio que hubiese sido verla recibir la carta, una punzada de dolor cruzaba su corazón. No era un hombre cruel, pero sabía que el matrimonio había terminado. Ambos pasaron la noche sin dormir, atrapados en un laberinto emocional del cual no parecía haber una salida sencilla. Al día siguiente, Carlos se encontró sumergido en recuerdos del pasado. Abrió un álbum de fotos guardado en una de las cajas que había llevado al apartamento. Allí estaban las imágenes de su boda con Elena, su vestido blanco, su sonrisa radiante, los votos llenos de promesas que ahora parecían vacías. Recordó los primeros años de su matrimonio, llenos de amor y complicidad. Elena siempre había sido su refugio en los momentos difíciles, y él, su pilar de apoyo. Sin embargo, con el tiempo, las cosas cambiaron. Las largas jornadas de trabajo, las discusiones sin resolver y la distancia emocional habían creado una grieta entre ellos que ninguno se esforzó lo suficiente en cerrar. Mientras miraba las fotos, Carlos no podía evitar preguntarse si él había tenido parte de la culpa. ¿Podría haber hecho algo diferente? La infidelidad de Elena era innegable, pero ¿había sido él quien la había empujado hacia ese abismo? Por otro lado, Elena también revivía los momentos felices. Mientras hojeaba su propio álbum, pensaba en todo lo que habían compartido juntos. Su corazón estaba dividido entre la culpa y la nostalgia. Pero un pensamiento seguía rondando en su mente. ¿Había perdido para siempre al hombre que alguna vez amó? Elena no era una mujer que se rindiera fácilmente. Aunque sentía culpa por su infidelidad, también sentía que Carlos la había tratado de forma injusta al exponerla de esa manera. Esa mañana, con el teléfono en mano, marcó el número de su abogado. «Necesito que preparemos una respuesta contundente», dijo con firmeza. El abogado, sorprendido por la urgencia en su voz, le preguntó detalles sobre el divorcio. Elena le explicó lo sucedido, omitiendo, por supuesto, algunas partes que no le favorecían. «Quiero proteger mis bienes y asegurarme de que este proceso sea lo más rápido posible», añadió. Por su parte, Carlos también había contactado a su equipo legal. Él no buscaba venganza, pero sí quería garantizar que el proceso se llevara a cabo de manera justa. Sabía que Elena era una mujer astuta y no subestimaba su capacidad para responder al golpe inicial. Ambos comenzaron a movilizar sus recursos, y lo que había sido una relación basada en el amor ahora se transformaba en una guerra fría. Ninguno de los dos sabía que este conflicto sacaría a la luz secretos y resentimientos que habían permanecido ocultos durante años. Mientras revisaba los documentos de la casa y los activos compartidos, Carlos encontró un sobresellado con el nombre de Elena en el escritorio de su antiguo despacho. La curiosidad lo llevó a abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano, aparentemente destinada a él. «Querido Carlos», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que las cosas entre nosotros han llegado a un punto que nunca imaginé. Quiero que sepas que, aunque lo que hice estuvo mal, hubo razones detrás de mis acciones que nunca te conté». Carlos continuó leyendo, y con cada línea, sentía que una capa de su resentimiento comenzaba a desprenderse. La carta explicaba cómo Elena se había sentido sola durante años, cómo había buscado apoyo en Santiago porque sentía que Carlos la había dejado emocionalmente al margen. Sin justificar sus acciones,
La carta reflejaba un dolor profundo que él no había visto. Por primera vez, Carlos comenzó a considerar la posibilidad de que este divorcio no fuera solo el resultado de una traición, sino también de una serie de errores compartidos. Pero, ¿era demasiado tarde para entender esto? Esa noche, Elena decidió confrontar a Carlos. Aunque las cosas estaban tensas, necesitaba hablar con él cara a cara. Lo encontró en su apartamento, sentado en el balcón con la carta en sus manos. «Carlos, tenemos que hablar», dijo con voz firme. Él levantó la vista, sorprendido por su presencia. Sin embargo, la dejó pasar. Elena se sentó frente a él, con la mirada fija en sus ojos. «Sé que no puedo pedirte perdón y que nada de lo que diga cambiará lo que hice, pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte de esta manera», dijo, con un tono que mezclaba sinceridad y desesperación. Carlos permaneció en silencio, dejando que hablara. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se abrió por completo. Le habló de sus miedos, sus inseguridades, y el vacío que había sentido en su matrimonio. Cuando terminó, Carlos suspiró profundamente. «No sé si esto puede arreglarse, Elena», respondió finalmente, «pero agradezco que haya sido honesta». Aunque la conversación no resolvió todo, fue un paso hacia una comprensión más profunda de lo que había sucedido entre ellos. Sin embargo, ambos sabían que el camino por delante sería complicado. Mientras Carlos y Elena comenzaban a lidiar con los ecos de su conversación, Santiago enfrentaba su propio infierno. El escándalo de la cena no solo había dejado a Elena en una posición delicada, sino que también había dañado su reputación. Algunos colegas y amigos comenzaron a evitarlo, mientras rumores sobre su relación prohibida se esparcían rápidamente. Santiago intentó contactar a Elena para hablar sobre lo sucedido, pero ella no respondió a sus llamadas. Sentía que su mundo comenzaba a desmoronarse. Había arriesgado su relación con Carlos, quien había sido un amigo y socio de confianza, y ahora parecía estar perdiendo a Elena también. Finalmente, decidió enfrentarla en su casa. Cuando llegó, Elena lo recibió con una mezcla de rabia y frustración. «¿Qué quieres, Santiago?», preguntó con frialdad. «Hablar. No podemos dejar las cosas así». «¿Hablar? ¿Sobre qué?». «Sobre cómo destruiste lo poco que quedaba de mi matrimonio». Santiago intentó justificar sus acciones, pero Elena no estaba dispuesta a escucharlo. Su humillación pública había cambiado su percepción de todo, incluso de su relación con él. Santiago salió de la casa sintiéndose derrotado, mientras Elena se preguntaba si alguna vez su vida volvería a ser la misma. Carlos, todavía afectado por la carta de Elena, decidió visitar un lugar que había sido significativo para ambos, el parque donde solían pasear cuando recién se conocieron. Allí, sentado en una banca bajo un árbol, comenzó a recordar los días felices de su relación. Recordó cómo se conocieron en una conferencia sobre emprendimiento, cómo su pasión por la vida los había unido y cómo, durante años, habían sido compañeros inseparables. Sin embargo, también comenzó a reflexionar sobre los momentos en que las cosas cambiaron. ¿Había estado demasiado enfocado en el trabajo? ¿Había descuidado a Elena cuando más lo necesitaba? Mientras estaba sumido en sus pensamientos, recibió una llamada inesperada de su abogado. «Carlos, necesitamos revisar algunos documentos importantes. Parece que Elena está buscando acelerar el proceso de divorcio». Las palabras del abogado lo sacaron de sus recuerdos. Aunque entendía que el divorcio era inevitable, no podía evitar sentir una punzada de tristeza. Regresó a su apartamento con la mente dividida entre los recuerdos felices y la realidad que enfrentaba. Por primera vez, comenzó a cuestionar si estaba listo para dejar atrás todo lo que una vez compartió con Elena. Carlos necesitaba desahogarse, y para ello llamó a su mejor amigo, Alejandro, quien siempre había sido su confidente en los momentos más difíciles. Se reunieron en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. «No sé qué hacer, Alejandro. Parte de mí quiere terminar todo con Elena, pero otra parte siente que tal vez no hemos luchado lo suficiente». Alejandro, un hombre sensato y directo, lo escuchó con atención. «Carlos, el matrimonio no es perfecto. Todos cometemos errores. Pero lo que tienes que preguntarte es, ¿todavía la amas? Porque si la respuesta es sí, tal vez valga la pena intentar salvarlo». Carlos guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de su amigo. Sabía que todavía sentía algo por Elena, pero también sabía que las heridas de la traición no sanarían fácilmente. «No puedo olvidar lo que hizo», respondió finalmente, «pero tampoco puedo fingir que no sigo preocupado por ella». Alejandro asintió. «Entonces tal vez necesitas tiempo»,
no para pensar en ella, sino para pensar en ti mismo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Las palabras de Alejandro resonaron en Carlos mientras regresaba a casa, sabiendo que las decisiones que tomaría en los próximos días definirían el resto de su vida. Elena recibió una llamada de su abogado esa tarde con noticias que la desconcertaron. Carlos ha decidido no pelear por los bienes compartidos. Está dispuesto a dejarte la casa y parte de las inversiones. Elena no podía creerlo. Sabía que Carlos era justo, pero nunca esperó que fuera tan generoso después de todo lo que había sucedido. ¿Estás seguro de que esto es lo que él dijo? Preguntó, incrédula. Así es. De hecho, quiere que el proceso sea lo más limpio y rápido posible. Elena colgó el teléfono con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía alivio de que Carlos no buscara venganza financiera, pero por otro, esa decisión hacía que su culpa creciera aún más. Era como si él estuviera cerrando definitivamente la puerta entre ellos, algo que ella no estaba segura de querer. Esa noche, Elena revisó los documentos legales que su abogado le había enviado. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer. Sabía que había lastimado a Carlos profundamente, pero ahora se daba cuenta de cuánto él había significado para ella. Carlos y Elena acordaron reunirse para discutir los últimos detalles del divorcio. Eligieron un lugar neutral, una sala de reuniones en la oficina del abogado de Carlos. Cuando se encontraron, el ambiente era tenso pero controlado. Ambos parecían decididos a mantener la compostura, aunque sus miradas reflejaban emociones contradictorias. Antes de firmar, dijo Carlos, quiero asegurarme de que esto es lo que ambos queremos. Elena lo miró, sorprendida por sus palabras. Durante semanas, había pensado que Carlos estaba completamente seguro de su decisión, pero ahora veía dudas en su rostro. No lo sé, Carlos, admitió ella. Lo que hice estuvo mal, pero no puedo dejar de pensar que todavía hay algo entre nosotros. Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de sus propias dudas. Tal vez, pero no sé si eso es suficiente para reparar lo que se rompió. Ambos guardaron silencio, contemplando lo que podría haber sido y lo que aún podría ser. La reunión terminó sin un acuerdo definitivo, pero ambos sabían que estaban en una encrucijada. El camino que eligieran no solo determinaría el futuro de su relación, sino también de quienes eran como personas. Después de la reunión, Carlos caminó por la ciudad en silencio. Las palabras de Elena resonaban en su mente. ¿Realmente había algo entre ellos que valiera la pena salvar? Mientras se detenía frente a un escaparate, vio el reflejo de una pareja joven tomados de la mano. Eso lo llevó a reflexionar sobre lo que había perdido con Elena y lo que aún podría recuperar. Esa noche, en su apartamento, Carlos sacó de su maleta una vieja libreta en la que había anotado sus metas personales y de pareja años atrás. Al revisar las páginas, notó que muchas de esas metas estaban inacabadas. La idea de rendirse le pesaba más de lo que había esperado. Por otro lado, Elena también reflexionaba en casa. La generosidad de Carlos al dejarle los bienes y su disposición a escucharla habían encendido en ella una chispa de esperanza. Pero también sabía que las cicatrices de su traición no desaparecerían fácilmente. Esa noche, ambas almas estaban inquietas, sintiendo que el destino les daba una última oportunidad para decidir el rumbo de sus vidas. Ambos sabían que la próxima conversación no sería solo para resolver un divorcio, sino para definir si había algo que aún pudiera salvarse. Elena, buscando respuestas a sus propios errores, decidió visitar a alguien que podía darle perspectiva, su madre. A pesar de no haber hablado en profundidad con ella durante años, sabía que su experiencia con el matrimonio podía arrojar luz sobre sus emociones. «Mamá, ¿alguna vez sentiste que todo estaba perdido con papá?», preguntó Elena mientras tomaban café en la cocina familiar. Su madre sonrió con tristeza. «Muchas veces. Pero el amor no es fácil, hija. Es trabajo, paciencia y, a veces, sacrificio. Tu padre y yo tuvimos momentos en los que pensamos en rendirnos, pero elegimos luchar». Elena bajó la mirada, sintiéndose más culpable por haber roto su promesa de matrimonio con Carlos. «Creo que lo arruiné. Hice algo que quizá no pueda reparar». Su madre la miró con ternura, colocando una mano sobre la suya. «Solo tú sabes si vale la pena intentarlo. Pero recuerda, las palabras son importantes, pero las acciones lo son más. Si quieres salvarlo, demuéstraselo». Las palabras de su madre resonaron en Elena. Esa noche, comenzó a planear cómo demostrarle a Carlos que aún estaba dispuesta a luchar por lo que tenían, aunque el camino hacia su redención parecía cuesta arriba. Carlos, por su parte,
buscó orientación en una figura inesperada, su hermana mayor, Lucía. Ella siempre había sido la voz de la razón en su vida, incluso cuando no quería escucharla. «Carlos, ¿qué te detiene?», preguntó Lucía mientras caminaban por un parque. «La traición, el dolor. Siento que si lo intento, estoy siendo débil». Lucía lo detuvo, colocándole una mano en el hombro. «¿Sabes qué es más difícil que perdonar? Perder algo valioso porque dejaste que tu orgullo ganara. No te estoy diciendo que olvides lo que pasó, pero pregúntate, ¿quieres seguir adelante porque ya no la amas o porque no quieres mostrarte vulnerable?». Carlos permaneció en silencio. Lucía continuó. «Las relaciones fallan porque las dejamos caer. Si crees que aún hay algo que salvar, hazlo. Pero hazlo por ti, no por orgullo ni por miedo». Esas palabras hicieron que Carlos reconsiderara su postura. Esa noche, revisó las notas de su abogado una vez más, pero en lugar de firmar, dejó el documento en su escritorio. Su decisión aún no estaba tomada, pero por primera vez en semanas, sentía que había algo más que pensar antes de cerrar esa puerta definitivamente. Elena decidió tomar un riesgo. Organizó una reunión con Carlos, esta vez en el restaurante donde todo había comenzado, donde le entregó la carta de divorcio. Quería demostrarle que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de sus actos. Cuando Carlos llegó, encontró a Elena en una mesa apartada, esperando con una expresión seria pero llena de determinación. «Gracias por venir», dijo Elena al verlo sentarse. Carlos asintió en silencio, observándola con cautela. Elena respiró hondo antes de hablar. «Sé que no hay forma de justificar lo que hice, y no espero que olvides el dolor que causé. Pero quiero que sepas que todavía creo en lo que tuvimos y en lo que podríamos ser». Carlos la miró, sorprendido por su sinceridad. «¿Y qué sugieres?», preguntó, con un tono que no era ni frío ni cálido. Elena sacó una libreta de su bolso. «Esto es lo que planeé para nosotros en algún momento. Nuestras metas, nuestros sueños. Quiero volver a empezar. Si estás dispuesto, podríamos intentarlo, pero bajo tus condiciones». Carlos miró la libreta, sintiendo una mezcla de esperanza y duda. No respondió de inmediato, dejando a Elena con el corazón en suspenso. Carlos tomó la libreta de Elena y comenzó a leerla en silencio. Las anotaciones eran un recordatorio de los sueños que habían compartido, viajes, proyectos conjuntos, incluso ideas para formar una familia. Las emociones comenzaron a mezclarse en su interior, pero su rostro permaneció impasible. «Esto», dijo finalmente, colocando la libreta sobre la mesa, «es un buen recordatorio de lo que solíamos tener. Pero, Elena, no sé si es suficiente». Elena sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo la compostura. «No espero que me perdones de inmediato, Carlos. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar». Carlos respiró profundamente. «¿Y si no funciona?», preguntó, con la mirada fija en la de ella. «Entonces sabremos que al menos lo intentamos», respondió Elena con sinceridad. El silencio se prolongó unos segundos más, hasta que Carlos finalmente asintió. «Está bien. Pero tomaremos esto con calma. Sin promesas, sin expectativas irreales. Si vamos a intentarlo, será desde cero». Elena sonrió débilmente, agradecida por la oportunidad. Aunque el camino parecía largo y lleno de incertidumbre, ambos sabían que este era el primer paso hacia algo que aún no podían definir. Carlos y Elena comenzaron el proceso de reconstruir su relación, con muchas cautelas y pocas expectativas. Decidieron asistir juntos a sesiones de terapia de pareja, algo que nunca antes habían considerado, pero que ambos sentían necesario para abordar las heridas abiertas. Durante la primera sesión, el terapeuta les pidió que hablaran de sus miedos y esperanzas. Elena fue la primera en hablar. «Tengo miedo de que nunca puedas perdonarme, pero espero que podamos encontrar una forma de ser felices juntos otra vez», dijo, con la voz cargada de emoción. Carlos permaneció en silencio unos segundos antes de responder. «Tengo miedo de volver a confiar y que me lastimen de nuevo. Pero también espero que podamos redescubrir lo que nos unió». El terapeuta les hizo preguntas difíciles que los obligaron a reflexionar sobre sus acciones y emociones. Aunque fue incómodo, ambos sintieron que era un paso necesario. Después de la sesión, caminaron juntos hasta el auto de Carlos. Por primera vez en semanas, compartieron una conversación ligera sobre temas triviales, como si estuvieran volviendo a conocerse. Aunque el camino hacia la reconciliación era incierto, ambos comenzaron a sentir que valía la pena intentarlo. Una tarde, mientras Carlos estaba en su oficina,
recibió una llamada inesperada de Santiago. Aunque había cortado todo contacto con él tras el incidente en el restaurante, Santiago insistió en que necesitaba hablar. Carlos, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que mi relación con Elena terminó, dijo Santiago al otro lado de la línea. Ella nunca dejó de quererte, y creo que merece una segunda oportunidad. Carlos colgó sin responder. Aunque las palabras de Santiago lo sorprendieron, también despertaron una mezcla de rabia y dudas. ¿Era posible que Elena realmente hubiera terminado con él por completo? Esa noche, decidió enfrentarla. Santiago me llamó hoy, dijo Carlos mientras cenaban. Elena, visiblemente incómoda, dejó su tenedor en el plato. ¿Qué quería? Dijo que ustedes dos ya no tienen contacto. ¿Es cierto? Elena lo miró a los ojos, con sinceridad. Es cierto, Carlos. Terminé con él antes de que siquiera intentáramos arreglar esto. Quiero que sepas que estoy comprometida contigo, no con él. Aunque Carlos aún sentía cierta desconfianza, sus palabras parecían genuinas. Decidió no presionarla más esa noche, pero sabía que el verdadero reto sería aprender a confiar de nuevo. Carlos y Elena comenzaron a hacer pequeños esfuerzos para recuperar la complicidad que habían perdido. Decidieron pasar más tiempo juntos fuera de casa, explorando actividades que nunca antes habían intentado. Un fin de semana, Carlos propuso ir a una clase de cocina. Aunque inicialmente a Elena le pareció extraño, aceptó. Durante la clase, ambos se encontraron riendo mientras intentaban preparar un complicado plato de pasta. Esto no se parece en nada a lo que imaginé, dijo Elena, mientras intentaba amasar la masa pegajosa. Creo que la clave es no pensar demasiado, respondió Carlos con una sonrisa. Esa tarde, mientras limpiaban la cocina del taller, ambos notaron que había algo diferente en el aire. Por un momento, se sintieron como la pareja que solían ser antes de que todo se complicara. Gracias por invitarme a esto, dijo Elena mientras volvían a casa. Gracias por venir, respondió Carlos, con una calidez que no había mostrado en mucho tiempo. Ambos sabían que estos momentos no borraban el pasado, pero sentían que eran pasos importantes para construir un presente más sólido. Justo cuando las cosas comenzaban a estabilizarse entre ellos, un correo inesperado llegó al buzón de Carlos. Era un mensaje anónimo, con una fotografía adjunta de Elena y Santiago en uno de sus encuentros pasados. Aunque la foto era antigua, la imagen reavivó viejas heridas en Carlos. Elena notó su comportamiento distante esa noche. ¿Qué sucede?, preguntó, preocupada. Carlos tomó su teléfono y le mostró la fotografía. ¿Esto tiene algo que ver con lo que dijiste? ¿De qué lo habías terminado antes de que intentáramos arreglar las cosas? Elena miró la foto, visiblemente afectada. Carlos, esa foto es de antes. Ya te dije que lo nuestro terminó. No sé quién te envió esto, pero te prometo que no tiene nada que ver con el presente. Aunque quería creerle, Carlos no pudo evitar sentirse traicionado de nuevo, aunque fuera por algo del pasado. Esa noche, durmieron en silencio, cada uno en su propio rincón del lecho matrimonial. Sabían que las cicatrices de su relación aún dolían y que el camino hacia la confianza completa sería largo y complicado. Carlos pasó los siguientes días analizando la situación. Aunque sabía que la fotografía era antigua y que Elena parecía honesta, no podía sacarse de la cabeza la duda de quién había enviado el mensaje. Decidió contactar a Mario, el investigador privado que había contratado antes, para investigar el origen del correo. Mientras tanto, Elena notó que Carlos estaba más reservado. No quería presionarlo, pero sabía que algo había cambiado desde que vio la fotografía. Decidió escribirle una carta, similar a la que él había encontrado antes, en la que expresaba sus sentimientos y su compromiso con reconstruir la relación. Una noche, Carlos encontró la carta sobre su escritorio. Mientras la leía, sintió una mezcla de emociones, esperanza, tristeza, pero también una chispa de confianza que empezaba a renacer. Aunque aún tenía preguntas sin respuesta, sabía que no podía permitir que el pasado controlara su futuro. Esa noche, habló con Elena. Sé que será difícil, pero quiero seguir intentándolo. Necesitamos tiempo, pero estoy dispuesto a darte otra oportunidad. Elena lo abrazó, con lágrimas en los ojos. Ambos sabían que aún quedaban muchos obstáculos por superar, pero este momento fue un paso significativo hacia la sanación. Mario, el investigador privado, no tardó mucho en descubrir el origen del correo anónimo. Contactó a Carlos para informarle que el remitente era alguien inesperado, un ex empleado suyo llamado Roberto, quien había sido despedido meses atrás por mal desempeño.
Roberto, resentido, había intentado sembrar discordia enviando la fotografía que había obtenido de forma poco ética. Parece que quiso aprovecharse de tu situación, explicó Mario. La foto es antigua, como sospechábamos, y no hay nada que indique que Elena ha retomado contacto con Santiago. Carlos sintió una mezcla de alivio y enojo. Aunque la duda había sido aclarada, no podía ignorar el daño que el correo había causado en su relación. Esa noche, decidió compartir la información con Elena. Fue un ex empleado mío quien envió la foto, le explicó mientras cenaban. Elena lo miró con una mezcla de alivio y tristeza. ¿Eso significa que me crees?, preguntó con cautela. Carlos asintió. Sí, y lamento haber dudado de ti. Pero todo esto me ha hecho darme cuenta de que aún tengo que trabajar en confiar plenamente otra vez. Elena tomó su mano. Ambos sabían que las heridas aún estaban ahí, pero sintieron que habían dado un paso más hacia la reconciliación. Con las tensiones más aliviadas, Elena decidió organizar una cena sorpresa para Carlos en su aniversario de bodas. Aunque estaban en medio de una reconstrucción de su relación, quería recordarle los buenos momentos que habían compartido y lo mucho que significaba para ella. Carlos llegó a casa después del trabajo y se sorprendió al encontrar el comedor decorado con velas y flores. Elena lo esperaba con una sonrisa tímida. No sabía si esto era una buena idea, pero quería hacer algo especial para ti, dijo mientras lo invitaba a sentarse. Durante la cena, hablaron de sus momentos felices, evitando por un rato los temas dolorosos. Elena le entregó un pequeño álbum de fotos que había preparado con imágenes de sus viajes y eventos importantes. En la última página, había una nota escrita a mano. Gracias por darme otra oportunidad. Prometo hacer todo lo posible para que valga la pena. Carlos sintió una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque aún tenía dudas sobre el futuro, esa noche fue un recordatorio de por qué había decidido intentarlo. Mientras levantaban sus copas, ambos supieron que estaban empezando a construir algo nuevo. Después de la cena, Carlos y Elena comenzaron a recuperar pequeños momentos de intimidad que habían perdido en los últimos años. Empezaron a compartir más tiempo juntos en actividades simples, como paseos matutinos y noches de películas en casa. Estas acciones, aunque pequeñas, comenzaron a fortalecer el vínculo entre ellos. Una noche, mientras veían una película, Elena tomó la iniciativa de hablar sobre sus sentimientos más profundos. Carlos, quiero que sepas que no pasa un día en el que no me arrepienta de lo que hice. Pero también quiero que sepas que te amo, incluso cuando parece que no es suficiente. Carlos la miró en silencio, sintiendo que sus palabras eran sinceras. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto al intentarlo de nuevo, confesó. Pero cada vez que veo cuánto te esfuerzas, siento que tal vez vale la pena. Ese intercambio fue un momento crucial para ambos. Aunque la confianza total aún no estaba completamente restaurada, sentían que estaban más cerca de lograrlo. Esa noche, por primera vez en meses, se abrazaron como antes, dejando que el silencio hablara por ellos. En un esfuerzo por consolidar su relación, Carlos propuso que trabajaran juntos en un proyecto que ambos habían discutido años atrás pero nunca habían llevado a cabo: abrir una pequeña cafetería de estilo vintage. Siempre hablaste de lo mucho que te gustaría tener un lugar donde la gente se sintiera como en casa, dijo Carlos mientras discutían la idea. Elena se sorprendió por su propuesta, pero también sintió una oleada de emoción. ¿De verdad crees que es buen momento para algo así?, preguntó, algo insegura. Creo que es el momento perfecto. Si vamos a reconstruir nuestra relación, también podemos construir algo nuevo juntos. Ambos comenzaron a planear los detalles del proyecto, desde el diseño del lugar hasta el menú. Pasaron tardes enteras visitando locales, probando recetas y creando una visión compartida. Este proyecto no solo les dio una meta común, sino que también les permitió redescubrir las cualidades que admiraban el uno en el otro. Aunque el camino no era fácil, ambos sentían que estaban avanzando, no solo como pareja, sino también como socios en algo más grande. La cafetería abrió sus puertas 6 meses después, con una inauguración modesta pero emotiva. Amigos y familiares asistieron para celebrar este nuevo capítulo en sus vidas. Elena y Carlos, detrás del mostrador, atendían a los clientes con sonrisas sinceras. El negocio, bautizado como Reencuentro, simbolizaba lo que habían logrado juntos. Aunque todavía enfrentaban desafíos en su relación, este proyecto les recordó que eran capaces de superar las dificultades si trabajaban como un equipo. Al final del día, mientras cerraban las puertas del local, Elena tomó la mano de Carlos.
Gracias por darme la oportunidad de demostrarte que podemos construir algo bueno juntos. Carlos sonrió. Gracias a ti por demostrarme que vale la pena intentarlo. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ambos sabían que habían llegado a un punto de equilibrio. No se trataba de olvidar el pasado, sino de aprender de él para construir un presente más fuerte. Esa noche, al regresar a casa, ambos se sintieron más conectados que nunca, listos para enfrentar cualquier cosa que viniera, juntos. La cafetería Reencuentro comenzó a ganar popularidad rápidamente. Los clientes valoraban el ambiente acogedor y el toque personal que Carlos y Elena aportaban al negocio. Sin embargo, con el éxito llegaron nuevos desafíos. Elena, que administraba la parte creativa del menú, a menudo chocaba con Carlos, quien manejaba las finanzas. Discutían sobre los gastos, los precios y las decisiones sobre el personal. Aunque intentaban mantener la calma, las tensiones del trabajo comenzaban a filtrarse en su relación. Una noche, después de una discusión sobre la contratación de un nuevo barista, Carlos se sentó en la sala en silencio, mirando su libreta de notas. Elena lo observó desde la cocina, sintiendo que el estrés estaba afectando lo que habían logrado juntos. Carlos, dijo, acercándose lentamente, no quiero que esto nos destruya. Carlos suspiró y dejó la libreta sobre la mesa. Tampoco quiero eso, pero a veces siento que estamos repitiendo viejos patrones. Elena se sentó a su lado, tomó su mano y dijo: no podemos permitir que los problemas del negocio se conviertan en problemas de pareja. Si esto va a funcionar, necesitamos aprender a comunicarnos mejor. Ambos acordaron establecer límites claros entre el trabajo y su relación, recordándose que su conexión personal siempre debía ser prioridad. Una tarde, mientras Elena atendía en la cafetería, un rostro conocido entró por la puerta: Santiago. Su aparición tomó a Elena por sorpresa, y por un instante, sintió que su cuerpo se tensaba. Elena, no vine a causarte problemas, dijo Santiago, levantando las manos en señal de paz. Solo quería felicitarte por el lugar. Se ve increíble. Elena lo miró con cautela. Gracias, pero no creo que sea buena idea que estés aquí. Lo sé, y no planeo quedarme. Solo quería decirte algo antes de irme. Lamento todo lo que sucedió. No debí involucrarme contigo de esa manera, y mucho menos poner en riesgo lo que tenías con Carlos. Elena, aunque incómoda, apreció la sinceridad en sus palabras. Gracias, Santiago. Pero ya es tarde para eso. Carlos y yo estamos intentando reconstruir lo que queda, y no creo que tu presencia sea útil para ninguno de los dos. Santiago asintió, aceptando su respuesta. Lo entiendo. Solo quería cerrar este capítulo de la mejor manera posible. Buena suerte, Elena. Cuando se fue, Elena respiró hondo, sintiendo que un peso se había levantado. Más tarde, le contó a Carlos lo sucedido, asegurándole que el encuentro no significaba nada para ella. Carlos, aunque sorprendido, agradeció su honestidad. Con el negocio en marcha y su relación mejorando, Carlos recibió una oferta laboral que podría cambiarlo todo: un puesto ejecutivo en una empresa internacional, con la posibilidad de mudarse a otro país. Aunque la propuesta era tentadora, sabía que aceptar significaría alejarse de la cafetería y de la nueva dinámica que había construido con Elena. Elena, al enterarse, sintió una mezcla de emociones. Por un lado, quería que Carlos siguiera sus sueños, pero por otro, temía que la distancia pudiera poner en peligro su relación nuevamente. ¿Qué piensas hacer?, preguntó una noche mientras cenaban. Carlos tomó un sorbo de su vino y respondió: no estoy seguro. Es una gran oportunidad, pero no quiero que arruine lo que estamos construyendo. Elena lo miró a los ojos y dijo: si crees que esto es importante para ti, te apoyaré. Pero quiero que sepas que no quiero volver a sentir que estamos en caminos separados. Carlos sintió el peso de sus palabras. Esa noche, reflexionó sobre lo que realmente importaba para él. Aunque la oferta era tentadora, sabía que había algo más valioso que no estaba dispuesto a perder. Días después, Carlos tomó su decisión. Se reunió con Elena en la cafetería después de cerrar y le entregó un sobre con la respuesta que había escrito para la empresa. ¿Ya tomaste una decisión?, preguntó ella, nerviosa. Carlos asintió. Rechacé la oferta. Elena lo miró, sorprendida. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Sí, respondió Carlos con firmeza. No quiero volver a perder lo que estamos construyendo. Esta cafetería y nuestra relación significan más para mí que cualquier puesto en una empresa. Elena, emocionada,
Lo abrazó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron que estaban completamente alineados en sus prioridades. Esa noche, brindaron por el futuro y por las decisiones que los habían llevado a ese momento. Aunque el camino no había sido fácil, ambos sabían que habían llegado hasta allí porque nunca dejaron de intentarlo. Rechazar la oferta no fue solo una decisión profesional para Carlos, sino también un símbolo de su compromiso con Elena y con la nueva vida que estaban construyendo juntos. Con el tiempo, Reencuentro se convirtió en un lugar emblemático de la ciudad, no solo por su excelente café, sino también por la historia de sus propietarios. Carlos y Elena compartían su experiencia con otros, convirtiéndose en un ejemplo de que las relaciones podían superarse si ambas partes estaban dispuestas a trabajar en ello. Una tarde, mientras revisaban las finanzas del mes, Elena miró a Carlos con una sonrisa. ¿Te das cuenta de todo lo que hemos logrado? Carlos asintió. Y pensar que todo esto comenzó en el momento más difícil de nuestras vidas. Elena tomó su mano y dijo: Estoy orgullosa de nosotros. No solo sobrevivimos, sino que aprendimos a ser mejores juntos. Carlos la miró con ternura. Y lo mejor es que esto es solo el comienzo. Ambos sabían que todavía enfrentarían desafíos, pero sentían que ahora tenían las herramientas y la conexión necesaria para superarlos. Reencuentro no solo era una cafetería, sino también un símbolo de su resiliencia y amor renovado. Mientras cerraban por la noche, compartieron una última mirada que reflejaba todo lo que habían reconstruido: confianza, respeto y un amor más fuerte que antes. Un día, mientras Carlos y Elena organizaban un evento especial en Reencuentro, recibieron una visita inesperada. Era Lucía, la hermana de Carlos, acompañada por una mujer mayor que él no reconoció de inmediato. Carlos, Elena, quiero presentarles a alguien, dijo Lucía, con una sonrisa cálida. Esta es doña Ana, una amiga cercana de nuestra madre. Doña Ana, con sus ojos sabios y una presencia tranquila, les entregó una pequeña caja de madera. Esto es para ustedes. Su madre me pidió que lo guardara hasta que sintiera que era el momento adecuado. Carlos, intrigado, abrió la caja con cuidado. Dentro había un juego de llaves y una nota escrita a mano. La nota decía: El amor verdadero siempre encuentra su camino. Estas llaves abren la puerta a la cabaña donde su padre y yo empezamos nuestro sueño juntos. Espero que algún día puedan usarla como símbolo de sus propios reencuentros. Carlos y Elena intercambiaron una mirada cargada de emoción. La entrega inesperada les recordó la importancia de las raíces, el compromiso y los sacrificios que forman parte de cualquier historia de amor. Decidieron visitar la cabaña y ver cómo podrían integrarla en su nueva etapa de vida. El fin de semana siguiente, Carlos y Elena viajaron a la cabaña mencionada en la carta. Estaba en un bosque tranquilo, rodeada de árboles altos y el canto de los pájaros. La cabaña, aunque antigua, tenía un aire acogedor que inmediatamente los hizo sentir en casa. Mientras recorrían el lugar, encontraron fotos antiguas de la familia de Carlos y un diario de su madre, lleno de anotaciones sobre sus sueños y luchas como pareja. Elena se detuvo en una página que hablaba de cómo los padres de Carlos superaron momentos difíciles juntos. Parece que esta cabaña fue su refugio durante los tiempos complicados, dijo Elena, leyendo en voz alta. Aquí es donde aprendieron a apoyarse mutuamente y a crecer como pareja. Carlos asintió, tocando las paredes de madera con nostalgia. Tal vez por eso mi madre quería que la tuviéramos. Es un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso cuando parece que todo está perdido. Decidieron restaurar la cabaña para usarla como un lugar de retiro, un espacio donde podrían reconectarse y encontrar tranquilidad cuando el peso de la vida cotidiana se volviera demasiado. Con el tiempo, la historia de Carlos y Elena comenzó a resonar más allá de las paredes de Reencuentro. Un periodista local, intrigado por el nombre y la atmósfera única de la cafetería, les pidió una entrevista. Queremos compartir su historia con nuestros lectores, dijo el periodista. La gente necesita saber que las segundas oportunidades son posibles. Carlos y Elena, aunque inicialmente renuentes, decidieron que su experiencia podría inspirar a otros. Hablaron de los desafíos que enfrentaron, los errores cometidos y cómo habían trabajado para reconstruir su relación. El artículo fue un éxito, y muchos clientes nuevos comenzaron a visitar la cafetería, atraídos no solo por el café, sino también por la historia detrás del lugar. Un día, una pareja mayor se acercó a ellos y dijo: Gracias por compartir su historia. Nos recuerda lo importante que es no rendirse cuando las cosas se complican. Carlos y Elena se miraron,
sintiendo una profunda satisfacción al saber que su experiencia estaba marcando una diferencia. Reencuentro se convirtió en algo más que una cafetería. Era un símbolo de perseverancia y esperanza para todos los que pasaban por sus puertas. Meses después, mientras Carlos revisaba las cuentas y Elena experimentaba con nuevas recetas, recibieron una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Elena estaba embarazada. La noticia llegó como una sorpresa, pero fue recibida con alegría. Ambos habían hablado en el pasado sobre formar una familia, pero nunca imaginaron que sucedería en un momento tan significativo. Carlos, emocionado, abrazó a Elena con fuerza. «Parece que nuestro reencuentro está creciendo», dijo con una sonrisa. Durante las semanas siguientes, comenzaron a preparar la llegada del bebé. Los amigos y la familia se unieron para ayudarlos, y la cabaña que habían restaurado se convirtió en un lugar ideal para escapar del estrés y planear el futuro. El embarazo también trajo nuevos retos, pero Carlos y Elena, más unidos que nunca, enfrentaron cada obstáculo con paciencia y amor. Sabían que el camino no sería perfecto, pero estaban listos para recorrerlo juntos, con la certeza de que habían construido una base sólida para su familia. El día del nacimiento llegó con una mezcla de nervios y emoción. Carlos estuvo al lado de Elena durante todo el proceso, recordándole cuánto la amaba y agradeciéndole por darle una nueva oportunidad de ser feliz. Cuando finalmente sostuvieron a su hijo en brazos, sintieron que todo lo que habían pasado había valido la pena. «Es perfecto», dijo Elena, mirando al bebé con lágrimas en los ojos. Carlos asintió, incapaz de hablar por la emoción. Pocos días después, llevaron al bebé a la cabaña, donde pasaron su primer fin de semana como familia. Mientras observaban la puesta de sol desde el porche, Carlos tomó la mano de Elena y dijo: «Hemos pasado por tanto, pero no cambiaría nada de lo que nos trajo hasta aquí». Elena sonrió. «Yo tampoco. Todo lo que vivimos nos hizo más fuertes y nos llevó a este momento». Con su hijo dormido en sus brazos y el futuro lleno de posibilidades, Carlos y Elena se sintieron en paz. No solo habían reconstruido su relación, sino que también habían encontrado un propósito más grande: ser un ejemplo de que el amor verdadero puede sobrevivir incluso las pruebas más difíciles. ¿Te gustaría más historias como esta? Dale me gusta, suscríbete a Emociones Narradas y deja un comentario contándome qué te pareció. Haz clic ahora en los vídeos que aparecen en pantalla para más emociones. Que Dios te bendiga.